Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Hatice. Ella fue una princesa otomana que pasará a la historia por ser la hija y la hermana favorita de los sultanes Selim I y Solimán el Magnífico. Pero en muchas ocasiones se duda qué parte de su vida son realidad, suposiciones o simplemente ficción. Esta biografía es realizada por petición de Emilio Olmos, Rocío Hormiga, Sandra PD, Daniela Mansilla y Catherine Galván. Hatice de la dinastía Osmanlí nació posiblemente entre los años 1490 y 1493 en la ciudad de Trebisonda, en el Imperio Otomano, actualmente en Turquía. Fue hija del sultán Selim I y de una de sus consortes o concubina favorita, Ayşe Hafsa. Se cree que la pareja pudo haber tenido al menos 6 hijos en común, pero se duda si alguno de estos hijos son realmente de Ayşe Hafsa o de alguna otra esposa o concubina. Fuera como fuese, Hatice se convirtió en la primera hija que tuvo la pareja en común, siendo por ello la hermana mayor del futuro sultán del Imperio Otomano, Solimán el Magnífico, quien nacería en el año 1494. La infancia de Hatice transcurrió en la provincia de Trebisonda y se sabe que permaneció muy cerca de su madre y de su hermano, con quienes estaba muy unida. Además de que hay constancia de que su padre sintió una gran debilidad por ella, convirtiéndose así en la hija favorita del futuro heredero del Imperio Otomano, debido a que cuando Hatice nació, su progenitor aún no era sultán y tan solo ejercía para entonces como gobernador de la ciudad de Trebisonda, siendo su abuelo, el sultán Bayezid II, quien gobernaba en ese momento hasta el año 1512, fecha en la que su padre se convertiría en el nuevo sultán del Imperio Otomano bajo el nombre de Selim I. En el año 1509, su padre decidió entregarle al matrimonio a un hombre llamado Iskandar Pasha, quien era en ese momento gobernador de una de las regiones del Imperio Otomano y posteriormente sería gran almirante de la flota otomana. Hatice tenía entre 16 y 19 años de edad cuando se celebró este casamiento, y enseguida el matrimonio se dedicaría a traer a sus hijos al mundo, llegando a tener en común 4 hijos varones y una hija. Entre los años 1515 y 1518, su padre, el sultán Selim I, ordenó que su yerno, Iskandar Pasha, fuese ejecutado tras haber caído en desgracia. Se desconoce qué pasó exactamente con Hatice al quedar viuda, pero algunos historiadores creen que fue acogida en la ciudad de Manisa por su hermano Solimán y por su madre Ayşe Hafsa, lugar donde su hermano ejercía como gobernador de dicha provincia. En el año 1520 falleció su padre, el sultán Selim, algo que permitió a su hermano Solimán el convertirse en el nuevo sultán del Imperio Otomano bajo el nombre de Solimán I. Hay algunas versiones que dicen que en el mismo año en el que su hermano llegó al poder, ella se casó con un hombre llamado Çoban Mustafa Pasha, pero este posible casamiento es un tanto debatido por los historiadores. Algunos dicen que este hombre nunca estuvo casado con Hatice, sino que realmente su esposa fue una de las medios hermanas de la princesa, Şehzade Sultán. En cambio, otra versión dice que Çoban Mustafa Pasha estuvo casado en primeras nupcias con Şehzade Sultán y que tras enviudar de esta se casó con Hatice, pero su matrimonio tan solo duró unos pocos meses, debido a que este hombre
acabaría falleciendo poco después de haberse celebrado este casamiento. Durante mucho tiempo se ha creído que Hatice estaba casada por orden de su hermano con el gran visir Ibrahim Pasha, celebrándose este supuesto casamiento hacia el año 1524, teniendo para entonces la princesa entre 31 y 34 años de edad en el momento de la unión. Supuestamente de este casamiento nacieron 3 hijos, un hijo varón y posteriormente 2 hijas. Incluso algunas versiones sugieren el nacimiento de unos mellizos, pero esto es bastante cuestionado. Según la versión popular, este casamiento sería muy esperado y celebrado, debido a que Ibrahim Pasha no solo era gran visir, sino que era amigo y la mano derecha del sultán Solimán, además de ser uno de los hombres más influyentes y poderosos del Imperio Otomano, celebrándose por ello una grandiosa boda. Además, se dice que el sultán le regaló un lujoso palacio a los recién casados en la ciudad de Constantinopla, lugar donde serían tratados como si fuesen verdaderos sultanes. Su supuesto marido, Ibrahim Pasha, sería descrito en su época como un hombre justo y noble, pero el gran visir acabaría siendo víctima de las intrigas palaciegas de la sultana Hürrem, que era la esposa legal del sultán Solimán, siendo por ello ejecutado en el año 1536. Realmente, en tiempos modernos, se sigue debatiendo sobre el supuesto casamiento entre Hatice y el gran visir Ibrahim Pasha, llegándose a la conclusión de que tal enlace solo fue una historia ficticia y que nunca se llegó a celebrar. Es más, se cree que los supuestos hijos que tuvieron en común solo son confundidos. El supuesto hijo varón que tuvo el matrimonio, Mehmed, realmente era únicamente hijo de Ibrahim Pasha con su verdadera esposa, Muhsine Hatun. En cambio, las supuestas hijas que tuvo el matrimonio en común, Janin y Fulane, fueron únicamente hijas de Hatice con su segundo marido, Çoban Mustafa Pasha, ya que según esta versión, este no murió a los pocos meses de casarse, sino que habría vivido hasta el año 1529, muriendo mientras los otomanos asediaban la ciudad de Viena. Independientemente de que con quién se hubiese casado la princesa, se sabe que el sultán Solimán siempre sintió hacia su hermana mayor un gran cariño, siendo su hermana favorita. Incluso se cree que tras enviudar esta por última vez, su hermano el sultán prefirió no casarla de nuevo, dejándola vivir con cierta libertad. Se sabe que Hatice llegó a tener su propio palacio muy cerca de su hermano Solimán, algo que le permitía el poder estar así cerca de su familia y del harén del sultán. Incluso se sabe que mantuvo una buena relación con su sobrino, el príncipe Mustafa, por quien sentía un gran cariño. Hay distintas versiones sobre cuándo y cómo murió Hatice. Una de estas asegura que ella no pudo soportar el dolor que le causó la muerte de su último marido, ya fuese el gran visir Ibrahim Pasha o Çoban Mustafa Pasha, así que decidió quitarse la vida. En cambio, otra versión sugiere que murió a causa de algún problema de salud o por alguna enfermedad típica de la época. También se duda en qué año murió exactamente. Algunas versiones aseguran que fue en el año 1538, cuando tenía entre 45 y 48 años de edad. En cambio, otros creen que fue hacia el año 1543, cuando tenía entre 50 y 53 años de edad. Sus restos mortales descansan junto a los de su familia en la mezquita de Yavuz Selim, en la ciudad de Estambul, en Turquía.
No hay mucho más que decir sobre Hatice. Ella es conocida por ser la hija y la hermana favorita de los sultanes Selim I y Solimán el Magnífico, siendo por ello una princesa muy querida por su familia, llegándose a gozar de una buena posición dentro de la sociedad otomana, siendo incluso tratada en muchas ocasiones como una verdadera sultana o como la consorte del sultán, en vez de como una princesa más. La vida de Hatice es un verdadero misterio, ya que hay numerosas versiones sobre cómo pudo ser realmente su vida, es decir, cuántas veces se casó, quiénes fueron exactamente sus esposos o cuántos hijos llegó a tener realmente, ya que incluso se desconoce los nombres de algunos de sus supuestos vástagos, especialmente los de su primer matrimonio. Por esta razón, la vida de Hatice, como la de sus hermanas, son solo suposiciones y tienen parte de ficción, dudándose cuál es la versión correcta y cuál es la verdadera realidad sobre su vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Hatice. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Biza Kior, Belén Uchija, Ketsi, Ricardo Andrés, Nina Valero, Rubí Resendiz, Alex Eduardo Mejía, Alexandra Erazo, Daniel C., Nora Sandoval y Martín Tello. Y con esto me despido. Hasta la próxima.